Muy bien, ya habíamos visto los tipos anteriores de flip-flop, el SR, el D, y cada uno de ellos que puede o no tener entrada de habilitación. Ahora vamos a ver entonces flip-flop que son disparados por flanco. El flanco, ¿está bien? Puede ser un flanco ascendente o un flanco descendente, pero es el flanco cuando hay una transición entre un estado y otro. Vamos a pensar, por ejemplo, en un SR, en el símbolo, cuando tiene como este triangulito a la entrada, es que está disparado por flanco. Si aparece EN de habilitación de INEBL, es una cosa, el INEBL le dispara por uno, y en cambio, este símbolo, o la C se usa muchas veces por clock, por reloj, indica una entrada que es por flanco. Podemos tener el SR por flanco, el D por flanco, y hay un JK que vamos a ver ahora que puede ser por flanco. A su vez, el flanco, si acá no tiene ningún círculo, es flanco de subida, y si está negado, es flanco de bajada. El flanco de subida es cuando pasa de 0 a 1, el flanco de bajada es cuando pasa de 1 a 0. En total, entonces, tendríamos 6 tipos de flip-flop que pueden ser manejados por flanco. ¿Está bien? Si quieren, hagan de cuenta que son 3 tipos por flanco, donde a su vez puede ser ascendente o descendente, 3 más que puede ser por habilitación y 3 más que pueden no tener ningún tipo de habilitación y tener entrada directa. Hay muchos tipos de flip-flop claramente. Bien, vamos a empezar con el común, que es el SR. El SR, recuerden que no puede tener ambas entradas en alto. O sea, no puedo estar mandándole al mismo tiempo set y reset. Esa es una característica del SR. Bien, entonces, imagínense que yo estoy mandando un 1 en set. Y acá viene el clock. Voy a ampliar la pantalla para que vean bien la imagen. Acá viene un clock. El flanco de subida, cuando ocurre el flanco de subida, la salida va a pasar a 1. En este tiempo, llamémosle T0, en un tiempo determinado, si usamos todo el diagrama de pulsos, en un tiempo determinado, el flanco de subida del clock me hace cambiar el flanco de subida de 0 a 1, porque había un 1 en 0. Si estaban los dos en 0, no hay ningún cambio. Y si había un 1 en reset, hay un cambio de 1 hacia 0, se resetea. No pueden estar las dos entradas en 1. ¿De acuerdo? Bien. Acá tenemos, ven, la entrada en 1 en reset, entonces la salida en el tiempo T0 pasa de 1 a 0. Si mis dos entradas están en 0, por más que haya un flanco, la salida no cambia. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuál sería un... Hay muchas formas de hacerlo. ¿Cuál sería una tabla de verdad? La 2 en 0, sin importar cómo viene el clock, ven que le dicen CLK que es clock, está sin cambio, mantiene el estado anterior. Si tengo un 1 en reset con flanco de subida, no cuando está arriba, con flanco de subida, cambia la salida Q a 0. Con 1 en set, cambia la salida a 1, y con las 2 en 1 es una entrada no válida que no hay que utilizar. ¿De acuerdo? Flecha de subida quiere decir transición o flanco. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahí viene un ejercicio que se hace con diagrama de pulsos. El clock, como yo les comentaba en otro video, normalmente los circuitos que son complejos
que van a una determinada velocidad lo más rápido posible y que están cerca de los tiempos de propagación que tarda un integrado en responder, necesitan un clock, necesitan una señal de sincronismo que haga que todos vayan igual. Esa señal de clock normalmente es una onda cuadrada, puede ser una onda rectangular como en este ejemplo, pero ven que tiene una frecuencia como fija. Entonces yo voy trabajando a ese ritmo. Recuerden que yo les decía que, por ejemplo, compro una computadora que trabaja el microprocesador a 4 GHz, quiere decir que el clock del micro está a 4 GHz. Si otra computadora exactamente igual, con el mismo micro, misma memoria, mismo todo, trabaja a 5 GHz, quiere decir que va a trabajar un poco más rápido. Una frecuencia más alta me hace tiempo más chico. Bien, entonces, este flanco de subida, como están las dos entradas en cero, no me produce cambio. Acá el reset pasa a 1. Recién en el flanco de subida, la salida podría cambiar. Como la salida ya está en 0, se queda en 0. No hay cambios. Acá set se pone en 1, recién el flanco de subida hace que la salida vaya a 1. Acá está el reset en 1, recién el flanco de subida hace que la salida vaya a 0. Acá que set se quede en 1, fíjense que se quede en 1, el flanco de subida me la manda a 1, el segundo flanco de subida, como ya está en 1, se mantiene en 1. El Q negado, recuerden que siempre es el Q invertido, o sea que ahí no hay ningún tipo de secreto. Bien. ¿Cómo puedo crear un sistema de detección de disparo por flanco? Porque hasta ahora veníamos con nivel, ¿de acuerdo? Lo que yo ahora necesito es detectar el flanco. Entonces, la misma compuerta que yo tenía antes con entrada de habilitación, lo que yo hago es agregarle un circuito que es detectar ese ciclo de transición. Si me interesa el flanco de subida o me interesa el flanco de bajada, y entonces esto lo convierto en un pulso que es el que las compuertas va a utilizar. ¿De acuerdo? Bien. Acá hay un ejemplo, es rebuscado, pero ahora se los explico, de cómo puedo crear esa transición, ¿está bien? ¿Cómo detecto un pulso a partir de un flanco de subida? Está interesante porque entramos en un tema que, si ustedes lo ven así, fíjense. Yo tengo una compuerta AND, no, porque fíjense que después la vuelvo a negar. Hagan de cuenta que es una AND. Una AND funciona cuando las dos entradas están en 1. Entonces, yo meto un pulso acá y meto el negado en la otra entrada. Entonces, uno diría, razonándolo, si acá tengo un 0, acá va un 0, acá va un 1, la salida es 0. Y si acá pongo un 1, acá tengo un 1, pero acá tengo un 0, ¿ven? La salida sigue siendo 0. Entonces, si yo analizo este circuito desde el punto de vista de lo que vimos a principio de año de compuertas, este circuito nunca funciona. Y si yo le hago todos los diagramas y los diagramas de Boole y aplico las leyes y las reglas, acá estoy teniendo A y no A. A y no A me da 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el secretito de este circuito? Que en realidad estoy teniendo en cuenta los tiempos de propagación, suponiendo que estos circuitos no son ideales, que funcionan a un tiempo 0, sino que son reales. Entonces, cuando acá yo recibo un 1, este 1 viene instantáneamente acá, a esta entrada, porque un cable, supongamos que es tiempo 0. Ahora, cuando yo le meto un 1 a esta compuerta negadora, esa salida que estaba en 1 y se tiene que convertir en 0, le va a llevar un tiempito, ¿ven?
ahí está marcado en gris, un pequeño tiempo. Vamos a suponer 1 milisegundo. Tarda 1 milisegundo en aparecer a la salida lo negado de la entrada. Como estaba en 1, acá yo estaba recibiendo un 1. De repente aparece un 1 acá, ¿de acuerdo? Y tengo las dos entradas en 1. Bien, un tiempo después, no me importa, un tiempo después va a aparecer a la salida, como acá está negado, va a aparecer un pulso negativo de una duración muy corta, supongamos 1 milisegundo, que vuelta a negar es un pulso positivo de 1 milisegundo. Cuando la salida, cuando pase este tiempo y la compuerta negadora funcionó, el 1 de la entrada se convierte en un 0 a la salida. ¿De acuerdo? Entonces, ahí voy a tener un 0 y un 1, la salida acá volvería a ser 1 y la salida del negado volvería a ser 0. O sea, que el tiempo de respuesta que tarde esta compuerta negadora es mi ancho de pulso. ¿De acuerdo? Este es un pequeño circuito en el cual yo meto una señal que fíjense que es muy ancha, el tiempo es muy ancho, y lo que hago es convertir esto en un pulso muy breve. Porque vuelvo a insistir, lo que yo necesito no es que la señal esté en 1, sino que esté en flanco de subida, que esté en transición entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Entonces, este circuito funciona porque existe un tiempo de retardo. Fíjense que una entrada no tiene tiempo de retardo porque es directa, la otra tiene un tiempo de retardo, me aprovecho de ese tiempo y ahí voy a generar un pulso de corta duración. Bien, esa sería entonces una forma, ¿está bien?, de hacer hay otras formas, por supuesto, sería una forma de hacer un detector de flancos. ¿Está bien? Bien, acá es un simple ejemplo. Imagínense que ese viene en 1, ¿de acuerdo? Está en 1. Y el reset está en 0. Acá viene el ciclo de clock que supongamos que es cuadrado. En algún momento tengo la transición de 0 a 1. En ese momento hay un pico, hay un pulso positivo, de muy corta duración. Recién cuando se ocurra ese pulso positivo, estas dos entradas AND que tienen un 1 y esta que tiene un 1, 1, me cambia la salida en un pulso, ven que es negativo. Este pulso positivo se convierte en un pulso negativo. Ese pulso negativo me hace cambiar la salida del flip-flop de 0 a 1. Y el pulso desaparece. Entonces el flip-flop cambia por ese pulso y ya se mantiene en el estado prendido con salida set en fuente. ¿Estamos con la idea? Bien. El flip-flop D disparado por flanco, justamente el mismo flip-flop de antes, una sola entrada, nada más que detecto el cambio en flanco. Hagan de cuenta que yo estoy mandando la S, a ver, esto está mal puesto. Este es el ejemplo con reset en 1. El mismo pulso de subida me genera acá un pulso descendente, la salida se resetea justo en ese tiempo. ¿De acuerdo? El flip-flop D con entrada de clock tiene una sola entrada. Recuerden que internamente va directo al set y negado al reset y la entrada de clock. ¿De acuerdo? O sea que yo con un solo integrado, ustedes piensen en lo siguiente, yo con dos compuertitas tengo un flip-flop. Si le agrego dos AND, ya tengo una entrada por habilitación. Si le agrego la AND con el negador, ya tengo una entrada de detección de flancos. ¿Está bien? Y si le agrego un negador más, tengo un flip-flop tipo D. O sea que con 5, 6, 7, 8 compuertas ya me hago el tipo de flip-flop que yo quiero
de todas las opciones que estamos mirando. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, acá recuerden que si la entrada es un 1 y tengo el flanco de subida, ahí la salida va a 1. Si mi entrada es 0 y tengo un flanco de subida, la salida va a 0. Recién actúa en el momento del flanco y la salida toma el mismo valor que tiene la entrada. ¿De acuerdo? Bien, supongamos un clock, supongamos el circuito D. Cuando D está en 1 y tengo flanco de subida, la salida va a 1. Cuando D está en 0 y tengo flanco de subida, la salida baja a 0. ¿De acuerdo? Como está acá, baja a 0. ¿Estamos con esto? Bien. Y después algún tipo de ejercicio que lo podemos hacer después. Bien. Con esto entonces terminamos de ver los SR y los D con entradas directas, con entradas por habilitación o con entradas disparadas por flanco.